Semana 8, día 1. La clave para llevar una vida que vence. Dios en nosotros. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Romanos 7, 24. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 1, 2. Los cristianos hoy estamos desenfocados a pesar de que tenemos muchas enseñanzas bíblicas. Son pocos los que han tocado el enfoque central de la Biblia. Esta es la razón por la que casi nadie habla sobre Romanos 8. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida? Esta ley es sencillamente Dios, quien se ha procesado, es decir que por medio de la encarnación, la vida humana, la muerte y la resurrección se ha hecho accesible para nosotros. Primero teníamos un Dios oculto, el cual fue revelado claramente por medio de Jesús, pero todavía el acceso a él era limitado. Ahora después de la resurrección el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45, entonces por medio de esta transfiguración todos tenemos acceso pleno a todo lo que Dios hizo y es. Por tanto la ley del espíritu de vida es este Dios que se ha procesado y que mora en nosotros como el espíritu. También necesitamos ver que tal ley opera de manera científica por medio de todos los ingredientes que están incluidos en este ser maravilloso. Mientras este ser maravilloso viva en nosotros, él mismo operará como una ley por medio de todo lo que él tiene y todo lo que él es. Muchos de nosotros podemos testificar que nuestras oraciones para vencer el pecado rara vez recibían respuesta. Asimismo, las oraciones para no enfadarnos rara vez fueron contestadas. Esta es la razón por la cual entre los cristianos se experimenta muy poca victoria. A pesar de que los que hemos recibido la misericordia de Dios, hacemos lo posible por amar al Señor, en realidad no hay mucho que funcione para nosotros de manera eficaz. ¿Por qué? Porque Romanos 8 no nos ha sido abierto. Espero que todos podamos ver que la ley es sencillamente una persona viviente. Y esta ley, que es dicha persona viviente, opera por medio de todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Romanos 8 no ha sido escrito para incitar las emociones de las personas. Tampoco está dirigido a los creyentes que han reincidido, con el fin de traerlos de vuelta al Señor. Antes bien, este capítulo ha sido escrito para aquellos que sentimos gran urgencia por ser liberados. Podemos ver esto en la última parte del capítulo 7, donde Pablo exclamó: «Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Aquí vemos que Pablo sentía una necesidad apremiante y a toda costa buscaba una salida. Él no anhela otra cosa más que ser libertado. Ya había agotado todos sus recursos sin obtener éxito alguno, y finalmente había descubierto que nada de lo que había intentado hacer daba resultado. El querer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Así que le urgía encontrar una salida. Romanos 8 es un capítulo dirigido a tales personas. Después de haber exclamado con tanta vehemencia, vino por fin la respuesta. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y de inmediato explica por qué no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué ahora no había ninguna condenación en Cristo? Porque la ley del Espíritu de vida había sido instalada en Pablo. Este capítulo nos presenta una visión clara de algo que ya tenemos en nuestro interior. Es debido a que hemos estado buscando una respuesta urgentemente, debido a que tenemos tanto apremio, necesitamos recibir esta visión. No necesitamos que se nos muestre una salida, sino más bien necesitamos recibir una visión. Es preciso que veamos lo que ya nos ha ocurrido, es decir, lo que ya ha sido instalado en nosotros. Necesitamos ver lo que poseemos. No necesitamos recibir instrucciones. Lo que necesitamos es ver lo que ya poseemos. Después de que este capítulo nos muestra una clara visión de lo que poseemos, espontáneamente vemos cómo podemos disfrutar lo que ya es nuestro. Por ejemplo, quizás usted en algún momento no sabía que ya había sido instalada la electricidad en este edificio. Pero un día vio claramente este hecho. Después de esto, no hubo necesidad de que nadie le diera instrucciones. Inmediatamente usted supo cómo hacer uso de la electricidad instalada. Por ejemplo, si lo que queríamos era tener luz, todo lo que hicimos fue ir al interruptor y encender la luz. Esta fue nuestra cooperación con la electricidad, la cual operó por medio de una ley. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 8, día 2. La clave para llevar una vida que vence. Las 4 leyes. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 22, 23. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 7, 25. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. La ley constituye el tema central de los capítulos 7 y 8 de Romanos. Previamente, en el capítulo 6, el apóstol dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. El hecho de que no estamos bajo la ley es la única razón por la cual el pecado no puede enseñorearse de nosotros. Por lo tanto, para explicar la declaración de que no estamos bajo la ley, el apóstol a continuación habla de la ley en los capítulos 7 y 8. El capítulo 7 comienza así. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive? Y dice otra vez. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto a aquella en que estábamos sujetos. Versículo 6. Y añade. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Verso 7. Después dice. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 22. Todos estos versículos se refieren a la ley del Antiguo Testamento. Finalmente, él dice. Pero veo otra ley en mis miembros que está en guerra contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y de nuevo dice. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Verso 25. Más adelante, en el capítulo 8 él afirma. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 2. Con estas palabras el apóstol habla de 4 leyes diferentes, las cuales están directamente relacionadas con nosotros. Primero tenemos la ley de Dios capítulo 7 versículos 22 y 25, es decir, la ley del Antiguo Testamento, la cual anuncia todo lo que Dios requiere de nosotros. En segundo lugar, tenemos la ley de mi mente capítulo 7 verso 23, la cual está en nuestra mente, y despierta en nosotros el deseo de hacer el bien. Por lo tanto, también podemos llamarla la ley del bien que está en nuestra mente. En tercer lugar, tenemos la ley del pecado que está en mis miembros 7, 23, la cual nos hace pecar. Cada vez que me propongo hacer el bien me choco contra esta realidad, que en mis miembros está esta ley. Debido a que esta ley interior que nos lleva a pecar se manifiesta en los miembros de nuestro cuerpo, es llamada la ley del pecado que está en mis miembros. En cuarto lugar, tenemos la ley del Espíritu de vida Romanos 8, 2, la cual nos lleva a vivir en la vida de Dios. Puesto que este Espíritu contiene vida, está vinculado a la vida, y es vida. La ley de este Espíritu se llama la ley de vida. Con respecto a las 4 leyes, una está fuera de nosotros, la ley de Dios, y las otras 3 se encuentran dentro de nosotros, la ley del bien que está en nuestra mente, la ley del pecado que está en nuestro cuerpo y la ley del Espíritu de vida que está en nuestro espíritu. Cada una de las 4 leyes tiene un origen diferente. La ley de Dios, escrita en tablas de piedra, fue dada por Dios mediante Moisés en tiempos del Antiguo Testamento. La ley del bien que está en la mente proviene de la vida creada, la cual es buena. Obtuvimos dicha vida creada al nacer, y no al momento de nuestra salvación. La ley del pecado que está en nuestros miembros proviene de la vida caída y maligna de Satanás. Puesto que la vida de Satanás es maligna, la ley que proviene de su vida hace que el hombre peque y haga lo malo. La ley del Espíritu de vida proviene del Espíritu de vida que está en nuestro espíritu, y de la vida increada y divina de Dios. Cuando recibimos al Señor y fuimos salvos, el Espíritu de Dios junto con la vida de Dios entró en nuestro espíritu y se mezcló con él para llegar a ser el Espíritu de vida. La vida de este Espíritu contiene una ley que es llamada la ley del Espíritu de vida o la ley de vida. Mi pan partido. Palabra clave. Semana 8, día 3. La clave para llevar una vida que vence.
La ley del Espíritu es Jesús en nosotros. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8, 2. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 4. Porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer, por su beneplácito. Filipenses 2, 13. En Romanos 8 la ley del Espíritu de vida se refiere a una ley científica. Se usa de la misma manera en el capítulo 7, donde Pablo indica que hay una ley en su carne que siempre tiende hacia el pecado, o sea que siempre lo lleva a pecar, Romanos 7, 23. Romanos 8 es un capítulo que trata sobre la ley del Espíritu de vida. La frase la ley del Espíritu de vida solo se menciona una vez en este capítulo, y no se vuelve a mencionar después. Esto indica que todo lo que se menciona en el capítulo 8 es una descripción o una explicación de esta ley. Todo lo que se menciona después del versículo 2 es algo relacionado con la ley. Es una pequeña parte de la ley. Esto nos muestra que es absolutamente correcto decir que la ley del Espíritu de vida no es nada menos que Dios quien se ha procesado a través de la encarnación, muerte y resurrección y que hoy mora en nuestro interior. Al usar la palabra procesado queremos dar a entender que algo se realizó o efectuó. Y con la frase mora en nuestro interior queremos decir que algo sigue ocurriendo. La ley no es otra cosa que Dios mismo quien pasó por un proceso y ahora mora en nosotros. Romanos 8 usa la expresión la ley del Espíritu de vida para describir cómo Dios, después de haber sido procesado y haberse instalado en nosotros, llegó a ser una ley en nosotros. Él llega a ser no solo algo orgánico, sino también un principio que opera de manera automática. Nuestro Dios, pues, pasó por un proceso para instalarse en nosotros y morar en nuestro interior. Ahora, todo lo que Él hace en nosotros y con nosotros, es lo que la ley hace en nosotros. Nuestro Dios ya no opera de manera externa, llevando a cabo actividades fuera de nosotros y ajenas a nosotros. Nuestro Dios hoy ha llegado a ser una ley subjetiva que opera dentro de nosotros todo el tiempo. Como tal, Él no realiza simples actividades sino que opera por medio de una ley. En otras palabras, la manera en que Él opera es absolutamente científica. Las leyes naturales siempre operan de manera científica. Si trabajamos porque es nuestro deber, eso no se considera científico. Pero si trabajamos porque hay una ley que nos regula, eso sí puede considerarse científico. Qué maravilloso es que nuestro Dios haya llegado a ser una ley que nos regula interiormente. Un principio que opera de manera automática. ¿Por qué una ley entonces? Una ley no está sujeta a los cambios del ambiente, en nuestro caso, a los cambios emocionales o de nuestras intenciones, entonces Dios, como ley, opera más allá de nosotros mismos. Por ejemplo, no por nuestras intenciones o nuestra santidad es que Dios opera en nosotros. No lo pensemos necesariamente de manera negativa, cualquiera sea el grado de nuestra entrega siempre van a haber elementos inadecuados en nuestro vivir, y aún así Dios sigue operando en nosotros, y hemos llegado hasta aquí gracias a esa operación, no por nuestras intenciones. En el pasado seguramente hubo cristianos que lograron activar apropiadamente la ley del Espíritu de vida, y nosotros mismos hemos recibido el beneficio de su operación, pero no habíamos tenido entendimiento de este hecho. Fue por coincidencia que la experimentamos, y también por coincidencia dejamos de experimentarla. Sin embargo, este no fue el caso de Pablo, pues él recibió luz al respecto. La ley operaba dentro de Pablo, no por accidente, sino por ley. Todos debemos tener contacto con el Señor, tener comunión con Él y tocarle. En el pasado, puede ser que en ocasiones le hubiéramos tocado y por casualidad pusimos en movimiento esta ley. Aún así, le tocamos, y algo sucedió. A lo largo de los siglos, los cristianos han experimentado estas cosas y nos han animado a pasar tiempo en comunión con Dios. Durante nuestro tiempo de oración estamos en contacto con el Señor, pero el resto de nuestro tiempo nos mantenemos desconectados de Él. Tenemos un gran desafío, extender nuestra comunión a nuestro diario vivir. Para esto nos ayuda tanto el invocar genuino como el rumiar la palabra. Cuanto más tiempo pasemos en comunión con el Señor, disfrutándole, comiéndole y nutriéndonos, sin pedirle que haga nada por nosotros, sin proponernos hacer nada para Él e incluso sin tratar de agradarle, automáticamente algo comenzará a operar dentro de nosotros que eliminará nuestra carne pecaminosa. Mientras permanezcamos en contacto con el Señor, operará en nosotros la ley del Espíritu de vida. A pesar de que todos hemos tenido esta clase de experiencia, el problema ha sido que no permanecemos en contacto con el Señor de esta manera. La persona más espiritual es la que más tiene contacto con el Señor. Mi pan partido.
Palabra clave. Semana 8, día 4. La clave para llevar una vida que vence. El obrar de la ley del espíritu de vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, 20. Y recibid el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Con toda oración y petición orando en todo tiempo en el Espíritu, y para ello velando con toda perseverancia y petición por todos los santos. Efesios 6, 17, 18. En primer lugar, tenemos que desistir de toda lucha y esfuerzo propio. Gálatas 2, 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Nuestro viejo hombre, quien es el primer marido, Romanos 7, 2, fue crucificado, Romanos 6, 6. Por tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos ni vivimos para la ley. Hemos llegado a ser la esposa de Cristo y aquellos que dependen de Cristo. Por consiguiente, ya no vivimos más nosotros. Debemos desistir de todas nuestras luchas y esfuerzos. Cuando nos detenemos y soltamos todo aquello a lo cual nos aferramos, entonces dejamos de vivir nosotros. A partir de ese momento, en nuestro vivir o en nuestro servicio, espontáneamente seguimos la ley del espíritu de vida que opera en nosotros y cooperamos con ella. Entonces la ley y nosotros actuaremos como un solo hombre, de modo que lo exterior estará en armonía con lo interior. Gálatas 5, 16 y 25. No estaremos haciéndolo todo por nosotros mismos ni tampoco estaremos renunciando a toda labor. Más bien, estaremos cooperando con la ley del espíritu de vida en nuestro interior, cumpliendo con las exigencias que nos impone esta ley, obedeciendo a esta ley que opera en nuestro interior y espontáneamente haciendo que se desarrolle la capacidad de dicha ley. Para que esto pueda lograrse, debemos cooperar orando y teniendo un espíritu de dependencia, de modo que nos mantengamos en comunión con el Señor de la vida y el Señor de la obra. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Efesios 6, 17, 18. La ayuda genuina o verdadera que podemos brindarle a los hermanos consiste en ayudarles a tener contacto con el Señor, de modo que la ley de vida pueda operar en ellos de manera automática. A medida que la ley del espíritu de vida opera en alguien, disminuye sus problemas en cuanto al vivir interior y los soluciona, y mata algunos de sus gérmenes. Esta es la verdadera ayuda. A lo largo de los años muchos de los así llamados gigantes espirituales han animado a la gente a tener contacto con el Señor, a tener comunión con Él y a orar. Hasta cierto punto ellos disfrutaban de los resultados, y por eso animaban a la gente a practicar ciertas cosas y a disfrutar de ciertas cosas. Nosotros tenemos la oportunidad de ir más allá, de entender y andar claramente en el obrar de la ley del espíritu de vida. Lo único que necesitamos es tener contacto con Él. Nuestra oración debería tener un énfasis en el contacto con Él, en la comunión con Él, en el disfrute. Señor, he venido solamente para tener contacto contigo. No te pido nada ni quisiera pedirte que hagas algo por mí. Simplemente quiero permanecer en contacto contigo. Siento la carga de orar por tu obra, por tus intereses, pero prefiero no hacerlo. Simplemente quiero permanecer teniendo contacto contigo. Su experiencia le confirmará que si pone esto en práctica, usted será aniquilado, reducido, fortalecido y resucitado. ¿Qué es esto? Es la operación de la ley, la cual actúa en usted de manera científica. El justo requisito de la ley se cumple espontáneamente en usted. No es que usted esté cumpliendo el requisito, sino que el requisito se cumple en usted. Además, esto no sucede simplemente por accidente o por misericordia, sino porque se trata de una ley. La calefacción funciona en su habitación no porque tenga misericordia de usted, sino porque opera según una ley. Mi pan partido. Palabra clave.
Semana 8, día 5. La clave para llevar una vida que vence. La sensibilidad de la vida. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Romanos 8, 6. El espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4, 18, 19. Todo tipo de vida posee la capacidad de sentir. Si un ser vivo no siente nada, podemos afirmar que no tiene vida. Es decir, está muerto. Cuanto más elevada sea la clase de vida, mayor será el grado de sensibilidad que posea. La vida divina, por ser la más fuerte y la más elevada, posee la sensibilidad más rica, más intensa y más aguda. Efesios 4, 18. Según Efesios 4, 18, 19, los incrédulos perdieron toda sensibilidad por ser ajenos a la vida de Dios. Si somos uno con la vida de Dios, tendremos el sentir más rico, más intenso y más agudo. Romanos 8, 2 habla de la ley del espíritu de vida, y Hebreos 8, 10 dice que esta ley ha sido escrita en nuestros corazones. El sentir que la vida divina produce en nosotros, por el lado negativo, hace que nos percatemos del sentir de muerte, lo cual es una sensación negativa. Esto se revela claramente en Romanos 8, 6. Debemos comprender que Romanos 8, 6 es un versículo que alude claramente a una sensación, porque dice que la mente puesta en la carne es muerte. Esto no solo es un hecho, sino también algo que uno puede sentir, algo de lo cual podemos estar conscientes. Cuando ponemos nuestra mente en la carne, tenemos un sentir de muerte. Percibimos que la muerte está presente. El sentir de la muerte es una sensación interna de debilidad, vaciedad, desasosiego, intranquilidad, depresión, sequedad, oscuridad, dolor, etc. Romanos 8, 6a. Por lo tanto, cuando detectamos que la muerte está presente, debemos percatarnos de que estamos viviendo y andando en la carne. En cuanto al aspecto negativo, esta es la función que cumple el sentir de vida. En el aspecto positivo, el sentir de vida opera en nosotros para que podamos percibir las siguientes cosas positivas: fortaleza, satisfacción, paz, tranquilidad, liberación, vitalidad, frescura, resplandor, bienestar, etc. Romanos 8, 6b. Todas estas son sensaciones positivas que tenemos cuando opera el sentir de vida. Así, pues, el asunto principal que se halla implícito en Romanos 8, 6 es el sentir de vida. Poner la mente en el espíritu es vida y paz. Esto es algo que uno siente y de lo cual uno está consciente. Esta percepción interior es el sentir de vida. Su función no es solo guiarnos, sino también gobernarnos, regirnos y dirigirnos. El sentir de muerte y el sentir de vida y paz son los dos aspectos de lo que significa el sentir de vida. Tanto en el aspecto negativo como en el positivo, el sentir de vida siempre está relacionado con la sensibilidad de nuestra conciencia. Efesios 4, 19 dice que los incrédulos perdieron toda sensibilidad. Sensibilidad aquí se refiere principalmente a nuestra conciencia. Los incrédulos, en general, no prestan atención al sentir de su conciencia. Aquellos que más descuidan el sentir de su conciencia, son las personas más pecaminosas. Los incrédulos que se esfuerzan por ser buenos ciertamente prestan atención al sentir de su conciencia. Tener que ser gobernado por la ley o la policía evidencia un nivel moral muy bajo. Hasta los incrédulos concuerdan con que la moral elevada se rige por el sentir interno de la conciencia. Por supuesto, con respecto al creyente, el sentir de vida no se relaciona simplemente con la conciencia, sino con la sensibilidad de la conciencia que corresponde al sentir de vida, la vida de Dios. Mi pan partido. Palabra clave.